Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Buenos días, mi estimado amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Alonso, estamos muy bien. Buenos días también a Gilo, a Linaje Producciones, y gracias a Dios por una oportunidad más en esta semana. Así es, también un saludo a todos los que nos escuchan y continuar conversando un poquito de los temas que hemos venido tocando en relación a lo que Dios dice en cuanto a la violencia doméstica y nuestro ministerio de Levanta, para recordarles que Levanta es un ministerio que confronta la violencia doméstica con la paz del Evangelio. Y vamos pues haciendo propuestas, ¿verdad? En nuestras conversaciones a partir de verdades bíblicas, propuestas de cómo tratar este problema que afecta a todo el mundo. Y procuramos que estas propuestas sean de alguna manera progresivas. Es decir, en la medida de lo posible que el programa de hoy tenga relación con lo que se ha venido hablando desde el programa 1. ¿Ves? Eso Correcto. Tal vez es importante porque hemos estado poniendo las bases necesarias para poder desarrollar los temas que vienen a continuación. Correcto, así que si usted escucha algún programa salteado y no comprende, pues si va un poquito más atrás, probablemente va a poder conectarse con todo el resto de la conversación. Así es. Te hago una pregunta. A ¿Qué ver. pensás vos sobre los conflictos entre personas? Bueno, los conflictos, mi estimado amigo, son necesarios, aunque se escuche medio complicado. De acuerdo, importantísimos los Sí, conflictos. son necesarísimos porque en ellos nosotros vamos creciendo. El problema, creo, está en cómo nosotros vemos y enfrentamos, respondemos o reaccionamos a los conflictos. Es decir, los conflictos pueden suceder sin que hayan problemas que nos lleven a no edificarnos. Correcto. Ahí está, y se desencadenan, por ejemplo, en todo tipo de violencia. Ese es el problema de los conflictos mal enfocados. Entonces podríamos decir que el problema en sí no es el conflicto, sino la forma como los enfrentamos. Así es. Es una muy buena frase la que estás usando. Y es que, Alonso, nosotros vivimos en un mundo gris. ¿A qué me refiero? Que el problema es cuando nosotros queremos pensar en blanco y negro. Claro. Si pensamos en blanco y negro, en un mundo gris, tenemos problemas. Es decir, vivir en un mundo blanco y negro es vivir en un mundo donde procuramos no tener conflictos, diferentes opiniones, diferentes maneras de relacionarnos con diferentes temperamentos, etc. Eso es vivir en blanco y negro. Pero no es la realidad. No es la realidad. Y gracias a Dios por la diversidad de pensamientos, de personalidades, de opiniones, ¿verdad? Creo que ahí en la diversidad se crea una gran sinergia, ¿verdad? Así es. 3 o 4 pensando diferentes son más efectivos que 3 o 4 pensando igual. Sí. Entonces, hay un tema también aparte de los conflictos, o cuando hablamos de conflictos, y es un pasaje bíblico que vos y yo hemos conversado muchísimo, Mateo capítulo 18, que es un tema que, no sé si en nuestra cultura costarricense, o sea, decir latinoamericana, ¿verdad? Hay una palabrita que no nos gusta, que es la confrontación. Ah, sí. O sea, hay un conflicto, ¿verdad? Vos y yo tuvimos un conflicto. Puede ser tan simple como el partido de anoche o tan profundo, ¿verdad? Como un tema personal. Pero hay un conflicto. Tendemos a no confrontar, ¿verdad? Y entonces tenemos que saber cómo evitar los conflictos. Entonces, Mateo 18, y pues Mateo habla sobre este método, ¿verdad? De cómo confrontar, ¿verdad? Y qué importante que es la sana confrontación. Sí. Si hay algo entre vos y yo, con toda humildad y gracia y misericordia, acercarme, mira, Ervin, noté esto, siento esto, perdón por aquello, ¿verdad? Y esa confrontación produce sanidad. Pero vos sabes que todas esas frases que acabas de usar van en contra de lo que asumimos la confrontación. Es difícil pedir perdón o asumir la parte de mi culpa en una confrontación. Ya confrontación es sinónimo de llegar a lograr algo según mis intereses. Inclusive puedo utilizar la violencia para esto. Claro. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y hablando en nuestro contexto sobre violencia doméstica,
¿verdad? Y aún nuestras relaciones con nuestra esposa, por ejemplo, nuestros hijos. Cotidianas. En las cotidianas, ¿verdad? Sí, sí. Las familias que hemos hablado en otros momentos que tienen otros modelos, ¿verdad? Hablamos quizá la ausencia de uno de los padres por fallecimiento, por divorcio, por alguna razón, la convivencia entre dos hermanos que pues no tienen sus padres, ¿verdad? Y también son familia. ¿Cómo entonces podemos nosotros sentar algunos principios o algunas bases o qué hacer cuando hablamos de resolver estos conflictos que son inevitables a través, y déjame agregar ahí una palabra Sí. para afirmar lo que vos dijiste, una sana confrontación o un correcto trato, administración de los conflictos? Mira, creo que estaremos de acuerdo en pensar que las cosas no se resuelven porque sí. Solas. Las solas. No se resuelven, llamémosle, en el tiempo, no se resuelven por acomodo. De repente las cosas se acomodaron. Es decir, vamos a procurar la paz. Vamos a luchar por la paz. Y esto nos lleva al modelo que la Biblia presenta, que es el pacificador, no el pacifista. El pacifista es el que no hace nada para procurar la paz. Okay. El pacificador es quien ejecuta una acción para lograr una sana confrontación. Qué bueno ese concepto o esa diferencia que estás marcando, porque muchos de nosotros somos pacifistas, ¿verdad? He oído muchas veces en consejería, en ministerio pastoral, la expresión de estoy haciendo cosas para llevar la fiesta en paz. Así es. Es un pacifista, Sí. ¿cierto? O sea, no voy a moverme un dedo para que no se complique. Claro. Pero el más mínimo movimiento genera conflicto, pero el pacificador es el que actúa para que el conflicto sea resuelto. Así es. Muy bien. Y el pacifista no actúa y le puede llamar de muchas maneras. No, es que yo quiero que todas las cosas estén bien. Pero en el fondo lo que está escondiendo son complejos, está escondiendo temores, falta de habilidad para resolver un conflicto. Como lo dijiste anteriormente, procura no tener un enfrentamiento. Mira, es que ciertamente es complicado cuando nos encontramos con diferentes opiniones, con choques de opiniones. Es que es difícil. Sí. Nos gustaría no pasar por ese proceso, ¿verdad? Sí. De estar, porque cuando estamos enfrentando ese proceso necesitamos estar también retrocediendo, estar ubicándonos correctamente en una discusión, y todo este proceso como que no queremos gastar muchas energías en él. Sí, porque obviamente atenta contra nuestro orgullo, contra nuestros intereses, contra nuestras intenciones. De hecho, algo que a veces no contemplamos dentro de los conflictos es que son potencialmente muy destructivos. O sea, muchos conflictos, la mayoría, pueden terminar, o más bien conflictos no resueltos podrían terminar en simplemente perdí la amistad con una persona, le dejo de hablar. Pero potencialmente, y en algunos casos sucede, y aún dentro de la familia, puede terminar en un asesinato. Sí. Porque, o sea, potencialmente tenemos la habilidad desde negar la palabra hasta asesinar a una persona por el odio y la amargura y conflictos no resueltos. Estoy totalmente de acuerdo. Y es que cuántas veces, inclusive en niveles inferiores, cuando las personas están o hemos estado invadidos por la ira, es como el típico caso de decir, mira, yo no me di cuenta de lo que dije, no me di cuenta de lo que hice. Es decir, llega un momento donde todo se nubla. Sí. Y si ese proceso continúa, como estás diciendo, puede llegar a causas, que fue lo que pasó con Caín y Abel, se me ocurre, ¿no? Si nosotros leemos el capítulo 4 de Génesis, está Dios está dialogando con Caín y le está advirtiendo que estas emociones mal encausadas que él está sintiendo, debe dominarlas. Y lo que pasó después, como vimos, fue el asesinato de su hermano Abel. O sea, podríamos decir que Caín y Abel ilustran claramente un conflicto no resuelto, donde las emociones estuvieron a flor de piel en Caín, que pudo haber terminado en, como por ejemplo Jacob y Esaú, que Jacob se fue, terminó el conflicto yéndose, pero no lo solucionó hasta muchísimo tiempo después. Caín fue menos paciente, lo mató y se acabó el asunto. Es que eso es lo maravilloso de la Biblia, mi estimado amigo, que la Biblia muestra la condición del ser humano caído a partir del capítulo 3 de Génesis. Es decir, vemos desde el 3 al 11, muestra todos los límites que se transgreden
por parte de la consecuencia del pecado. Correcto. Y maravillosamente en el capítulo 12 es lo que el Señor empieza a ejecutar, que lo prometió desde el mismo capítulo 3, correcto. que es la gracia de Dios. 3:15, ajá. Ahí lo promete, pero inicia su plan a partir del capítulo 12. Sí, a mí me encanta eso que estás diciendo porque es tan claro, ¿verdad? Vos ves la creación en capítulos 1 y 2, todo es bueno. Entra el pecado en el capítulo 3 y como que Dios dice, mira, les voy a mostrar a ustedes para que entiendan lo que el pecado produce. 1 y 2, este es mi plan, esto es lo que yo pretendo. Pero el pecado que entró en ustedes lleva asesinato, rebelión, generaciones caídas, ¿verdad? Hasta culminar en Babel, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? Como vos decís claramente y correctamente, con el capítulo 12, con la aparición de Abraham y todo el linaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, mi estimado, ¿qué hacemos entonces? Porque ya hemos estado claros de que el conflicto es necesario, Sí. que el conflicto puede ser potencialmente una bomba, ¿cierto? Claro. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que el punto 1 podría ser mirar en la dirección correcta. Quiero decir, cuando nos enfrentamos con un conflicto, miramos solamente y generalmente en una dirección, hacia aquella persona o aquella circunstancia que me está incomodando, que me está sacando de mis bases, que me está sacando de mis casillas. Y esa es la dirección justa que yo veo. O sea, lo que hacemos es mirar hacia afuera. Mirar, exactamente, mirar hacia afuera. Ok. Es decir, mirar hacia afuera sería el error. Claro, correcto. Ese es el Sí, error. ese es el error. Correcto. Porque lo correcto es mirar cómo está mi corazón con respecto a lo que está produciendo lo exterior. Entonces, correcto. mirar en la dirección correcta significa entonces mirar hacia adentro. Hacia adentro, correcto. O sea, ¿qué está generando estos, alicientes externos? ¿Qué están produciendo interiormente? Porque nos quedamos viendo solamente las cosas exteriores, Claro. pero nunca miramos qué está sucediendo conmigo, es decir, con mi persona en medio del conflicto. Claro, porque, o sea, miramos lo malo que hace el otro, ¿verdad? Con la persona que tenemos el conflicto, cómo me ofendió, cómo me dañó, o al menos que esa no es nuestra interpretación, ¿verdad? Porque quizá esta persona no quiso dañarnos o afectarnos, ¿verdad? Fue una circunstancia, una mala interpretación de las cosas, Sí. pero miramos hacia afuera lo que otros hacen y a veces hasta nos victimizamos a nosotros mismos. Pero, ¿qué quieres decir entonces cuando miramos hacia adentro? Porque hacia adentro vamos a lo profundo de nuestro ser, a la esencia nuestra como seres humanos, que eso va a definir cómo nos conducimos, ¿cierto? Así Entonces, es. ¿qué tenemos que mirar? Mira, el asunto es que cuando no queremos mirar hacia adentro, estamos escondiendo nuestra condición. Cuando escondemos nuestra condición, no confesamos nuestra condición. Al no confesar nuestra condición, estamos limitando el paso esencial para que seamos sanados de esa condición. Por eso es que Proverbios 28:13, en Nueva Versión Internacional, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Importantísimo. Es claro ese reconocimiento, ¿verdad? Ese, como vos decís, confesar, reconocer, sí, mira, yo fui el responsable sobre esto, ¿verdad? Mira, yo no sé si, hablando personalmente, si vos y yo, honestamente, y es que todos estamos aprendiendo. Aquí es que lo que estamos diciendo lo decimos primero para nosotros, Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Y cuando nos enfrentamos con un conflicto, reflexionemos, nos hacemos la pregunta necesaria: ¿cuál fue mi aporte al conflicto? Exacto. Es decir, esa es nuestra, digamos, nuestra tendencia, y no es nuestra tendencia natural. Por eso es que estamos aprendiendo digamos, la manera de enfrentar los conflictos. ¿Qué tal si cuando voy por la calle, por ejemplo, y pasa un conflicto, inevitable conflicto, lo primero que yo reflexiono es cómo yo aporté a la situación en la que estoy inmersa? Claro. Ahora, ese es el óptimo o lo que procuramos, porque cuando nosotros tenemos esa habilidad, requiere de muchísima humildad. O sea, que podamos reconocer, o sea, preguntarnos con sinceridad y reconocer con la misma sinceridad cuál fue mi aporte, o sea, qué hice yo mal, ¿cierto? Sí. Requiere muchísima humildad.
y nuestro orgullo, ¿cierto? Que lucha en nosotros, que nos salta de adentro, ¿verdad? Y a veces tratando de defender lo indefendible, ¿verdad? Hablábamos también cuando pensamos en ese tema sobre el Salmo 51:10, que creo que por ahí podemos también tratar junto con lo que vos decías de la confesión, de mirar hacia adentro implica mirar nuestro corazón. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y qué bueno esto que tocaste este salmo, Alonso, porque empieza direccionando dónde está la fuente de transformación. O sea, crea en mí, oh Dios. Está muy claro. Es decir, podemos tener una reflexión de hacia dónde estamos mirando. Cuando miramos que el conflicto nos está demostrando nuestros propios problemas, nuestros aportes al conflicto, lo que nos está haciendo es que nos está dando a entender dónde está la fuente del problema. Claro. Pero la transformación viene por parte de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que esa es la parte difícil. Sí. La transformación que nosotros no podemos hacer. Ahora te pongo un escenario probablemente utópico, ¿verdad? Pero qué maravilloso sería si en el mundo en que vivimos, en nuestra sociedad, cuando hay conflictos, desde lo más simples como que me salté un alto, ¿verdad? Y casi provoco un accidente, o un conflicto mayor, llamémosle tal vez con nuestra esposa o nuestros hijos, si cada persona se detuviera a hacer la pregunta que vos has propuesto, ¿cuál fue mi aporte en el conflicto? Me salto el alto y digo, mira, yo me salté el alto. Yo soy responsable. ¿Qué es lo que debo hacer? Pedir perdón, disculparme con la persona y ver cómo soluciono el asunto, si echo para atrás, si paso, etcétera. Igual en un conflicto mayor con nuestras personas cercanas, ¿verdad? Que es con quien tendemos a tener mayor conflicto, o donde la violencia doméstica se enfoca más, ¿verdad? Sí, es que a veces nos sentimos como infalibles. Sí. O si se reconoce el aporte, podemos decir, bueno, la verdad es que no fue tanto lo que yo provoqué. Es decir, es mayor lo que me provocaron. Y es un círculo vicioso allí que no nos ayuda en nada para resolver un conflicto. Claro, es mirar entonces en la dirección correcta, no mirar para afuera las circunstancias, sino hacia adentro en nuestro corazón. Vos mencionaste dos cosas, ¿verdad?, que podríamos practicar cuando hablamos del concepto de solucionar un conflicto o de administrar el conflicto en el que estamos inmersos. Uno es mirar en la dirección correcta. ¿Qué otra cosa podríamos pensar nosotros para trabajar en esto? Es la forma en que nosotros pedimos o lo que nosotros esperamos en medio de los conflictos. Por ejemplo, en medio de los conflictos nosotros deseamos o le pedimos a Dios que cambie las circunstancias que nos están afectando. Es decir, que sean las cosas las que se tengan que transformar en beneficio propio. Pero ¿qué tal si nosotros pensamos que esas circunstancias nos están cambiando a través de lo que nosotros estamos pasando? Es decir, orar en la dirección correcta sería el punto 2. En medio de los conflictos sería una oportunidad para que esos problemas que el conflicto mostró en nuestro corazón nos lleven a orar por las cosas que se manifestaron en nuestro corazón en medio de los conflictos. Pero solemos estar inmediatamente pidiendo por los cambios exteriores, en vez de estar pidiendo por los cambios interiores que son revelados en medio de los conflictos. Totalmente de acuerdo. Las circunstancias, una de las maravillas de las circunstancias es que son temporales. O sea, una circunstancia probablemente no va a ser eterna. Y las circunstancias siempre van a estar. Y con propósitos. Totalmente. Dios tiene propósitos definidos en las cosas que nos permite vivir, tan simples, ¿verdad? Como decíamos ahora, saltarnos un alto, o tan amplias como una pandemia como estamos viviendo este año. Entonces, cuando hablamos de eso que vos estás planteando, comentando, las circunstancias siempre van a estar. Claro. Y la respuesta nuestra no debería depender de que las circunstancias cambien. Si esto cambia, entonces yo voy a cambiar. No, es aprender a cambiar y a crecer en medio de circunstancias adversas. Es que si vos, por ejemplo, me plantea la idea de que yo soy una persona muy orgullosa, naturalmente yo te voy a decir, bueno, no tanto, es decir, yo creo que estás exagerando un poco.
Ahora, simplemente cuando vos y yo tengamos un conflicto donde implique que yo tenga que bajar mi orgullo y pasa exactamente lo contrario, ese conflicto va a mostrarme solamente el conflicto, la reacción, la manera en que yo actúo en medio de la circunstancia, va a mostrarme realmente el grado de orgullo que yo tengo. Claro. ¿Ves? Y claro, tengo la opción de estarle pidiendo a Dios, mira, hace algo por Alonso, porque me está afectando, o decirle al Señor, Señor, me estás mostrando cuán orgulloso soy. Correcto. Cuando yo confieso esto, vuelvo otra vez a Proverbios, bien, cuando confesamos la condición de nuestro corazón, entonces prosperamos, porque pasamos del orgullo a la humildad y dependencia de Dios para que sea Él quien crea en nosotros un corazón nuevo. Totalmente de acuerdo. Y esa es una transformación no sujeta a algo temporal, sino es una transformación permanente en nosotros. Sí. Porque estamos de acuerdo, le pido al Señor y se procuran para que cambien las circunstancias. Genial, perfecto, salimos del conflicto. Pero ¿qué vamos a hacer en la próxima circunstancia? Volver a pasar el mismo sufrimiento porque no hemos aprendido a lidiar con las cosas que tenemos que lidiar. Ahora, algo importante que hablábamos también en este concepto de la administración o la resolución de conflictos, tiene que ver con dos cosas importantísimas. Uno, de tomar la iniciativa en la reconciliación, Sí. ¿verdad? Decir, bueno, tuve un problema con Ervin, es mi amigo, nos peleamos, nos discutimos, tuvimos una diferencia considerable. ¿Qué puedo hacer para solucionar el conflicto? Y hablamos también sobre un poco lo que es el concepto de la restitución. Por ejemplo, la Biblia enseña que si yo te robé 5,000 colones, aparte de venir y pedirte perdón por haberte robado 5,000 colones, yo debería o debo restituir eso que te robé y decirte aquí están de vuelta tus 5,000 colones y aplicarlo en cualquier ámbito que esto suceda. Inclusive esa restitución es como que afianza más, o sea, como que es una evidencia más palpable de lo que es el proceso de arrepentimiento de la persona. Claro. Como lo que le pasó a Zaqueo. Vemos entonces en Lucas que Zaqueo es impactado por una nueva cosmovisión, una nueva manera de pensar por medio de las palabras de Jesucristo, y él restituye todo lo que había, digamos, de una mala manera logrado, ganado, y busca restituir entonces a las personas que ofendió. Y hasta después de ese proceso es que Jesús dijo, la salvación ha venido a esta casa. Claro, totalmente de acuerdo, porque es una manifestación externa de lo que está sucediendo internamente. Así es. Entonces, como vos decías y hablábamos anteriormente, cuando miramos hacia adentro el corazón y aprendemos a administrar el conflicto preguntándonos qué parte tengo yo en este conflicto, qué hice y qué puedo aportar para la solución, bien, la restitución, tomar la iniciativa, es decir, voy a ir yo a pedir perdón, a buscar la reconciliación y sustituir o restituir lo que fue dañado, es una evidencia genuina, contundente, de que no es simplemente un hablar por hablar, ¿verdad? Sí. Que fue cuando, por ejemplo, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Verdad? Se hablaba antes en esos conceptos judíos, 3 veces, ¿verdad? Y Pedro lo duplicó y le puso 1. Le dijo, ¿qué, Señor? 7. Y el Señor le dijo, no, Pedrito, 70 veces 7. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de las 490 ni llevar una contabilidad. Es todas las veces que sea necesario, yo debo pedir perdón. Y también debo aceptar el perdón de otras personas. Que es otro tema también que nos cuesta tanto dar como aceptar el perdón. Sí, ahí estás tocando un tema muy interesante, Alonso. Estás tocando el tema de reemplazar. Reemplazar pensamientos en este caso. Porque evidentemente este pasaje de Mateo 18 no esperaría que nosotros entendamos que la misma persona va a hacer la misma ofensa 70 veces 7. Pero, ¿qué tal si pensamos que una ofensa a la que nosotros fuimos, digamos que, víctimas, por decirlo de alguna manera, o fuimos ofendidos por una situación que nos dolió, pero nosotros podemos estar perdonando a la persona, pero esos pensamientos constantemente van a estar llegando a nosotros una y otra vez. Así que el proceso de perdón es un proceso activo, no pasivo. Cuando tenemos una ofensa,
¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, pero no porque 70 veces 7 se va a estar repitiendo la ofensa de la otra persona, es porque yo la voy a estar recordando muchísimas veces. Y cuantas veces venga esos pensamientos tengo que reemplazarlos por perdón. Claro. Y me parece que es lo que se refiere a este texto. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Repito, no 70 veces 7 las ofensas. La misma falta. Sí, que se va a estar haciendo la misma falta, sino que nosotros vamos a estar recordando faltas que nos hicieron hace 3 años, 5 años, 10 años inclusive. ¿Y qué pasa si no perdonamos, Alonso? Llegamos a la amargura. A la amargura. Es más, el resentimiento es volver a pensar la ofensa que tuvimos. Es volver a sentir eso. Exacto, ese es resentir, volver a sentir. Correcto. Y ese volver a sentir, si no se perdona, llega a una raíz de amargura. Y es perdonar, por supuesto, que a la persona en su honestidad, ¿verdad? Que nos pidió perdón, pero también ese perdonar es también mucho para nosotros. El hecho de decir, tengo paz, porque yo te ofendí, vos viniste, ¿verdad? Me pediste perdón, ¿verdad? Perdón, yo vine y te pedí perdón y todo bien, ¿verdad? Para mí ya está resuelto, pero en la cabeza de la otra persona pueden quedar esos resentimientos, ¿verdad? Obtener resentimientos, volver a pensar, volver a sufrir y la necesidad de volver a perdonar. Me gustó mucho la palabra que usaste, que es una acción activa, ¿cierto? Es una actitud activa. Perdono una y otra vez, aun cuando no me lo pidan, ¿verdad? Así es una acción dinámica, activa, como bien lo estás recapitulando. Y es que nosotros, inclusive, el acto de perdón puede ser honesto en ese momento y en ese día, perfectamente. Es decir, puede haber una reconciliación allí. Pero ¿qué tal si al mes, en este caso, por ejemplo, una pareja, la persona ofendida vuelve a revivir lo que pasó un mes atrás? Sí. Empiezan a hacer ebullición, un montón de emociones, ¿ves? Que pueden generar conflictos muy peligrosos. ¿Y cuándo se nota? Cuando en una discusión se llegan a hablar de cosas que supuestamente se perdonaron hace meses o hace años. Pero es que te voy a recordar que vos hiciste o me dijiste tal cosa. Ahora, no significa que no se perdonó. Significa que no hemos entendido la dinámica del perdón. Claro. Solamente Dios perdona. Nosotros somos llamados a una dinámica de perdón. Perdonar constantemente. Es el texto, repito, de Mateo 18, 21, 22. Correcto. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Es un proceso dinámico. Y es ahí cuando a veces vos ves conflictos, como vos pones el ejemplo, ¿verdad? Vos y yo tuvimos un conflicto, ¿verdad? Hubo perdón, reconciliación, pero a los 2 meses, ¿verdad? Porque, qué sé yo, porque dije algo inocente, ¿verdad? Detona en un gran problema, o sea, por una cosa muy pequeñita, detona un gran problema. Tanto problema por algo tan simple. Es que no es lo simple, es ese resentimiento que hemos estado teniendo durante 3 meses, ¿verdad? Que se ha convertido en amargura y el mínimo detalle nos hace explotar y caer en problemas, ¿verdad? Entonces, qué importante es que aprendamos nosotros de una forma profunda e interna saber cómo solucionar conflictos o administrar, que es otra palabra que me gusta mucho para los conflictos, cómo administramos un conflicto, porque no termina cuando la persona pide perdón, porque como vos decís, hay una dinámica que continúa. Entonces, se trata de administrar emociones, sentimientos, conceptos de lo que implica el perdón. Y resumámoslo para que nos demos a entender bien. A esto le llamamos proceso de reemplazo. Es decir, cuando vengan estos pensamientos que nos quieran llevar al resentimiento, al volver a sentir, los reemplazamos por oraciones. Correcto. Entonces, cada vez que vengan estos pensamientos, es el momento donde nosotros nos dirigimos correctamente hacia la fuente correcta, es decir, a Dios, y le decimos, Señor, ayúdame a cambiar este pensamiento por oraciones, por pensamientos positivos, llamémosle de esta manera, en vez de volver a sentir aquello negativo que me dolió. Inclusive hasta puede ser algo que yo hice. Mira, puede ser algo donde yo fui el ofensor. Y como Satanás pone pensamientos que nos desacreditan constantemente, ¿ves? Entonces, ya sea que yo
asuma esos pensamientos y me vuelva a sentir culpable una y otra vez sabiendo que en Cristo tengo posibilidad de perdón. Así que también es unos pensamientos hacia uno mismo, lo que yo hice, pero es que yo ya fui perdonado de esto. Así que voy a convertirlo en oración de gratitud al Señor que me perdonó y que me dio una nueva vida. Y eso me va a llevar a actuar correctamente. Como Así hablábamos es. también, y para finalizar ya en este programa esta semana, vencer el mal con el bien. Y comentábamos un poco el concepto de David. David era un hombre, pues como leemos en la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, en su celo, su orgullo, su envidia, perseguía a David, y David tuvo oportunidades clarísimas de matarlo, Sí. ¿verdad? Y él dijo: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Y cuando Saúl supo lo que había dicho David, Saúl dijo: eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. El concepto entonces de vencer el mal con el bien. Correcto. Qué increíble. Es ¿verdad? increíble, y es algo que no vemos comúnmente, ¿verdad? Sí. Vencer el mal con el bien. Donde Cristo es el ejemplo sublime. Absolutamente. Rechazado injustamente, y de hecho el esfuerzo de los evangelistas es justamente presentar la inocencia, la pureza del Hijo de Dios, y que fue calumniado, fue llamado mentiroso, fue llamado de muchísimas maneras, fue condenado injustamente, y él en todo momento, hasta el último aliento de vida, oró por aquellas personas que le hacían daño. Excelente, y me gustaría que cerráramos con eso en esta semana, el ejemplo de Cristo. Sí. Entonces el conflicto se soluciona mirando hacia adentro, con la mirada puesta en el lugar correcto, y canalizando también correctamente nuestras emociones y sentimientos a través de la oración. Mi estimado, muchísimas gracias, un gusto conversar con vos. Un gusto igualmente, Alonso. Creo que ha sido un tema muy importante. Total. Y esperemos que sea de bendición para todos. Excelente, gracias amigo, un abrazo. Igual.